Entonces, a continuación, la siguiente comunicación va a ser la de Juan Luis Chillón. Le conocéis todos, yo digo que es un ciudadano muy significado de Molina. Él es miembro de la Comisión de Salud Comunitaria desde hace ya bastantes años y él, por profesión, es sociólogo y hace muchas aportaciones como sociólogo, digamos, en la propia Comisión de Salud Comunitaria. Y aquí nos va a hablar de participación comunitaria para la salud. Bueno, yo creo que vamos a estar repitiendo durante toda la jornada muchas cosas, que es la salud, que es la promoción, cómo lo hacemos, todo ese tipo de cosas las vamos a estar repitiendo. Lo que pasa es que cada uno estamos haciendo la misma lectura, si cabe, desde un sitio diferente, y esto es lo que complementa. Aparte de que no es malo que repitamos algunas cosas, el mismo concepto de salud, que lo ha vuelto a definir Conchi y que ayer se definió un par de veces, yo lo volveré a leer en algún momento. No es malo por haberse así, los sanitarios se dan cuenta de que la salud no es la sanidad, y los que no somos sanitarios, los que somos civiles, nos damos cuenta también de que es algo más que ir al médico. Bien, vamos entonces a intentar comentar un poco la salud comunitaria, la participación comunitaria. El término participación comunitaria es el término que se utiliza en el ámbito de la OMS y en el ámbito de todos los conocedores de todo lo que es la promoción de la salud. Entendemos que es lo mismo que la participación ciudadana, que es el lenguaje que en Molina estamos utilizando, sobre todo desde que se está poniendo en marcha todo el proceso de participación a través de las zonas y con la aplicación del Estatuto de Participación Ciudadana. Por tanto, tanto monta tanto, Isabel como Fernando. Es decir, que nos sirve un concepto y nos sirve el otro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, partiendo de un concepto darwinista de la evolución, intentar que no sea la que os voy a presentar. Es decir, tenemos que intentar que esta no sea la evolución del ser humano, que parece que llega a la madurez cuando consigue tener una metralleta y llega a la degeneración máxima cuando conseguimos ser unos cerdos. Bien, en todo ese proceso nosotros tenemos que intentar que no ocurra esto. Y para eso no es un problema que se lo podamos adjudicar a ningún particular responsable, sino que es un problema de la sociedad. Ayer decía yo en un coloquio que lo primero que necesitamos para participar en cualquier cosa es sentirnos dueños de nosotros mismos. La primera condición, sentirnos propietarios de nuestra existencia, no delegados de la misma. Y, por tanto, la primera condición es esa. Y en cuanto nos sintamos responsables y propietarios, podemos empezar a dar un paso. Sobre todo teniendo en cuenta momentos que vivimos que, con motivo de la crisis, están sirviendo para justificar muchas cosas. Y una de ellas la expresa, y así empezamos con un poco de relajación con respecto a las cosas tan serias que se han estado diciendo, sobre todo a cargo de Frami, que nos pone siempre la piel de gallina. Es decir, pues podemos relajarnos un poco y utilizamos el lenguaje del chiste para expresar algo que puede ocurrir en esta sociedad, y es que con tantos recortes puede pasar algo así, que la medicina preventiva ha sido reemplazada por la medicina disuasoria. Es decir, que lleguemos a un momento en que lo mejor es ya no plantearnos necesidad de medicina ninguna porque no hay recursos. Hablaba antes de cómo se han reducido los puestos de trabajo en un comedor, y eso pues supone dificultades para los que lo realizan el trabajo y también para la gente que recibe los resultados. Eso ocurre, desgraciadamente, en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la salud, en el mundo de los servicios sociales. En muchas cosas estamos padeciendo las consecuencias de esta crisis, y es importante que no termine precisamente haciéndonos que tengamos que ser disuasorios en la voluntad de caminar hacia la participación. Bien, esto no es una cuestión que ha ocurrido ahora, se le ha ocurrido a alguien lo de la participación. Es un tema que viene ya, es decir, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en el 78, que yo entonces era mucho más joven. Es decir, en muchos momentos se insiste y se dan diferentes referentes sobre este tema. Proceso de la población en la toma de decisiones para satisfacer sus necesidades de salud, el control de los procesos y la asunción de responsabilidades y obligaciones. Vamos a volver después sobre algunas de estas cosas. La OMS, Conferencia Internacional de Alma Alta en el 78, el proceso en virtud del cual los individuos y familias asumen responsabilidades. Primera cuestión, primera condición
además de sentirse propietario de uno mismo, es el sentido y el concepto de responsabilidad. Me vais a permitir que haga rememore un chiste gráfico que me pareció interesantísimo, y es una clase en la que están todos los alumnos y el profesor levanta la mano para preguntar y todos vuelven la cabeza para atrás, para esquivar, y el pobre último que estaba contra la pared se queda así, no puede volver la cabeza para atrás porque tiene la pared. Bueno, pues esto es el responsable, ser el último de la lista, ser el que no puede volver la cabeza, es el que no puede echarle la culpa al vecino siempre, es el que tiene algo que ver con el asunto, es el que tiene la contabilidad de su propia economía. Esto es el primer criterio para ser alguien que quiere verdaderamente intervenir en cualquier cosa, ser responsable. Es decir, aquel que es capaz y además está obligado a dar respuesta de lo que hace, de lo que piensa, de lo que dice, de todo su comportamiento. Ese es el responsable. El responsable no es el que tiene el cargo solamente, es el que tiene el cargo de esa forma. El responsable no es el que le han dedicado a no sé qué, es el que tiene esa dedicación con ese sentido de ser el que está al final y no puede volver la cabeza para decírselo a alguien más. Yo le decía cuando estaba en activo y tenía el gabinete de sociología, a un sociólogo joven que se incorporó recién acabada la carrera, y cada vez que hacía un informe tal y cual, yo me lo releía y se lo corregía. Y llega un momento que le conté el chiste y le dije, mira, a partir de ahora tú ya no me tienes a mí detrás, el que está al final eres tú, y por tanto tienes que releértelo y tienes que definir las cosas suficientemente. Bien, la segunda cuestión, aquí en el proceso en virtud de la cual los individuos y familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propio y los de la colectividad, mejorando la capacidad de contribuir al propio desarrollo, etcétera, etcétera. Ser agentes es la segunda cuestión que me parece importante pararnos a decir algo de ella. Ser agentes. Es decir, hasta ahora, con relación a la salud, hemos sido todos pacientes. Es más, así se nos define. Yo soy paciente de este doctor o de esta doctora. Esos son mis pacientes. Estamos apuntados como pacientes de... Bueno, hay que empezar a ser agentes. Es decir, tener la responsabilidad, pero una responsabilidad no solamente de asumir, de dar cuenta de todo eso, sino de actividad, de acción, de ponerse positivamente a producir algo. Entonces, ser agente. Se ha hablado de los agentes en el campo de la educación, son necesarios. Todo esto, desde Ottawa, es otro proceso de proporción a tal, el mayor control sobre los determinantes de la salud. Es decir, nosotros hay campos en los que no podemos actuar, pero en el campo de los determinantes sobre los que pasaremos después hay mucho que decir, y nosotros, los ciudadanos, necesitamos ser controladores. Es decir, responsables, promotores y controladores, tres condiciones indispensables. Bien. La definición de alma alta aquí de alguna manera se concretiza más. La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. Es decir, no se trata solamente de ser personas responsables, sino además entrar en todo ese nivel del proceso en el que vamos a detallarnos más. Participar es algo más que estar, es algo más que asistir, es algo más que opinar. Oye, ¿cómo está la gente participando? Muy bien, fueron muchos a la excursión. No, aquí la gente es muy participativa. Tú planteas un tema y hay siempre 5 o 6 que te lo critican. Oye, la gente estaba muy contenta, nos puso un 8 en la evaluación. Todo eso está bien, es decir, como ir al teatro, está muy bien. Pero eso no es el sentido de participar ciudadano que entendemos. Participar es intervenir individual y colectivamente en la toma de decisiones. No solamente decir, yo no quiero ir al final de la carrera a decir que ha salido bien o a silbar porque ha salido mal. Yo quiero participar y junto con los demás en la definición de los modelos. Esta tarde terminaremos la sesión de hoy hablando de modelo de la ciudad saludable. Eso responde no solamente a una situación de hecho, sino responde a una situación también de criterio. Yo estoy convencido que lo primero que hace falta para ser un ciudadano es tener una ideología. Y después la discutimos.
y peleamos la de unos con otros, pero hay que tener una concepción de la sociedad, una concepción del mundo, una concepción de la vida, una concepción de las relaciones, una concepción de ciudad. Y según esa concepción, después construimos. Pero si no hay modelo, simplemente vamos añadiendo una cosa sobre otra, al final no hay verdaderamente un proceso de construcción de la vida de la comunidad, de la vida de la ciudadanía, de la vida del pueblo. Entonces, es muy importante que entremos a formar parte en la definición de modelos, de ciudad, de organización, de reparto, de responsabilidades, de todas las cosas. Y en esto tienen mucha responsabilidad los poderes públicos, pero tienen mucha responsabilidad también los ciudadanos. Porque a todos nos resulta mucho más fácil lo que decía Juan al final. Muchas gracias, doctor, porque me dice lo que tengo que hacer. Y adiós, muy buenas. Es decir, yo no tengo que empoderarme, no tengo que responsabilizarme porque ya me lo dicen. En la escuela me lo dice el maestro, en la sanidad me lo dice el médico o el enfermero, y en la vida social y política me lo dice el dirigente. Y ya está. Y desgraciadamente construyendo así. Entonces, queremos participar en los objetivos. ¿Qué se pretende? No me digas lo que pretendes y que después te cuente yo lo que pienso. Vamos a ver si juntos definimos qué pretendemos. ¿Cómo definimos el proceso? Ayer hablaba Mario de metodologías de la participación. Es decir, es una manera de definir el proceso. Es decir, yo no quiero llegar aquí al final del camino, yo quiero entrar en todo el cómo. ¿Cómo vamos a seleccionar los problemas? ¿Cuál va a ser la priorización? Y para todo eso hace falta una metodología. Y entonces, ¿qué proceso vamos a seguir? Es decir, ¿cuáles son las estrategias? Porque ya que es el proceso, voy a ver qué estrategia es la que adopto para trabajar. Es más, la toma de decisiones para aplicar los acuerdos. Todo eso es la forma de plantear realmente una participación en cualquier cosa, y en este caso concreto, en la salud de la comunidad. Que todo eso no se acaba ahí, sino que después hay, y lo has planteado antes, en la educación para la salud, un seguimiento y una evaluación. ¿Para qué? Para corregir, para modificar, para cambiar, etcétera, etcétera. Esto es, vuelvo a insistir en lo mismo, pero lo que pasa es que el fondo me ha salido muy oscuro. Así que, proceso social en virtud del cual grupos específicos que comparten alguna necesidad, problema o interés viven en una misma comunidad y tratan activamente de identificar esos problemas. Es prácticamente la misma idea redundando sobre ella. Pero aquí habla más ya no de la responsabilidad individual, sino del grupo. Es muy importante que nos demos cuenta que todo esto tiene que intervenirse, no cada uno como Capitán América, que está ahora anunciándose por ahí para los cines, ahí el valiente, sino precisamente como colectivo, como conjunto, como grupo. Grupo que se encuentra bajo diferentes formas, y ahí están las asociaciones, los partidos políticos, o simplemente un grupo de amigos que nos juntamos a hablar de las cosas y a proponer cosas. El grupo como primera base de lo que es la sociedad. Participar en salud, lo que no es meramente la ausencia de enfermedad, y ya se ha repetido aquí varias veces. No es ir más veces al médico o a la enfermería, no es que me receten más medicinas, que me hagan más pruebas y más análisis, ni que me digan por escrito qué tengo que hacer. La Organización Mundial de la Salud, redefinimos de nuevo lo que ya se ha definido. La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Como se ha repetido, yo ahora lo estoy repitiendo sabiendo que quiero decirlo desde otro sitio, que es desde la preocupación de que eso sea el objetivo compartido. El objetivo compartido. Bien, los objetivos de la participación, voy deprisa porque me están haciendo señales de humo. Lograr que la comunidad tome conciencia, organizar esa comunidad, participación activa en las acciones de planeación, coordinación en la comunidad organizada y capacitación de los líderes. Y me paro simplemente en esto. Fundamental la formación, fundamental la capacitación. Hablábamos antes de la enseñanza. Y yo digo, yo veía el riesgo de que el especialista sabe de matemáticas, pero sabe muy poco, a lo mejor, del otro. Pues es necesario, y en esta capacitación es tan importante, ayer había un médico aquí que lo comentaba, es tan importante la capacitación de los profesionales de la sanidad como la capacitación de toda la sociedad en general. Bien, el juego se reparte entre dos elementos con los que se monta la munición necesaria para trabajar en este terreno. Dice esta criatura, te quiero mucho, pero te quiero libre, sin miedos, sin discriminación,
con trabajo digno, respetada y feliz. Bueno, hay un capital social, que es lo que ya tenemos en Molina. Si tenemos, Molina hay 160 o 150 asociaciones de todo tipo, de toda clase. Es decir, hay una red ahí básica. Existe todo eso. Existe además una estructura de colegios, de centros de salud, de centros culturales. Es decir, hay toda una red que está ahí. Y eso es lo que tenemos. Aparte de la red básica, que es la familia, los amigos, los colegas. Eso está ahí. Y eso es la condición y es el capital. Ese es el capital social que tenemos para producir ese trabajo colectivo de participación. Y hay un capital simbólico, que es donde yo creo que flojeamos más. Y es precisamente la percepción, el sentido, lo que decía antes de la ideología, la concepción, cómo vivimos, cómo percibimos, qué tenemos en la cabeza sobre todas estas cosas que estamos hablando. Desgraciadamente, eso está mucho más vacío, y eso es lo que hace que Fran de vez en cuando nos diga, pero ¿dónde están aquí los agentes? ¿Dónde están aquí los maestros? ¿Dónde están aquí los sanitarios? ¿Dónde están aquí las asociaciones de vecinos? Y digamos, pues no han venido. Lógicamente porque tenían otra cosa más importante que hacer, eso lo sabemos siempre, pero lo cierto y verdad es que las ausencias suelen ser importantes. Bien, con esas dos cosas, con lo que tenemos y con lo que tenemos aquí dentro, con el imaginario social y con la concepción de las cosas, construimos. Características de la participación, solamente leo lo rojo, que tiene que ser activa, que tiene que ser consciente, que tiene que ser responsable, deliberada y libre, organizada y sostenida. Mirad, tenemos mucha costumbre, y en Molina no se escapa de un vicio general, de lo que dicen los valencianos arrancada de caballo y parada de rosí, o arrancada de caballo y parada de burro. Es decir, iniciamos muchas cosas, yo podía contaros unas cuantas en las que he participado, que las dejamos morir con la misma facilidad, porque precisamente la sostenibilidad de las cosas es lo que las hace verdaderamente útiles y verdaderamente válidas. Después os daré para el diálogo un papelito en el que hay 3 ejemplos de participación de un colectivo para que veáis cuál es sostenible y cuál no. Los determinantes de la salud son terrenos, y solamente voy a pasar por encima, en los que podemos todos participar en diferente medida, con diferente capacidad de eficacia, pero que son el campo precisamente que está condicionando esa necesidad, esa posibilidad de llegar a una vida satisfactoria, a una felicidad compartida, a unas relaciones verdaderamente valiosas. Entonces, son de todo tipo, ambientales, estilos de vida, alimentarios, etcétera, etcétera. Explican la mayor parte de las situaciones que tienen que ver con la salud y condicionan la vida personal y la de la comunidad en muchos sentidos. Solamente voy a pasar por algunas de ellas. Son muchas, abarcan toda la vida, pero solamente paso por encima. Esto yo lo pusieron ayer y me lo salto. El respeto y cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Y dice ahí en pequeño, salvaje no es quien vive en la naturaleza, salvaje es quien la destruye. Esa es la primera cuestión. La contaminación de los acuíferos, la atmósfera, etc. Yo he visto hasta meter bicicletas en los contenedores de la basura reciclable. Es decir, ¿para qué voy a hablar de las cagadas de los perros? ¿Para qué voy a hablar de nuestro comportamiento ciudadano maravilloso? ¿Para qué? Simplemente es un ejemplo. Los determinantes de la salud también están en el campo en la medida en que descendemos en la escala social, disminuye la esperanza de vida. Y esto, que está en una imagen, que es una fotografía, desgraciadamente, en nuestra sociedad, ahora mismo, en Murcia, es una de las 3 en las que más ha aumentado la distancia entre pobres y ricos. Es una de las 3 en las que estamos en peor nivel de salarial, en peor nivel de empleo, en peor nivel, etcétera. ¿Para qué voy a contar tristezas? La pobreza social y económica repercuten en la salud. Este es un ejemplo gráfico y fuerte que yo creo que ya hemos llegado a acostumbrarnos de tal manera a él que vemos en el telediario cómo destripan a uno, cómo hay otros ahí tirados por el sol y ya uno se está comiendo mientras el bocadillo de atún en aceite chorreandico tan bueno que ya casi nos hemos acostumbrado a percibir el dolor, el sufrimiento y la violencia y la pobreza con total naturalidad. El estrés, otra cosa en la que nos hemos ido metiendo continuamente, cada uno nos enrollamos en 1000 cosas y nos estresamos por 1000 cosas, pero no nos damos cuenta de que estamos condicionando también nuestra salud. Simplemente paso por ellas.
el buen comienzo de la vida significa precisamente una mayor posibilidad, y ahí tiene mucho que ver la educación y las condiciones que decíais antes de que los críos desde pequeños tengan una alimentación saludable, tengan un contexto fácil. Todo eso es fundamental. La educación ahí es fundamental y es una de las que está sufriendo de mayor manera la crisis actual. El trabajo seguro, ¿para qué vamos a hablar? En Molina tenemos más de 6.000 parados. Es decir, y desgraciadamente no son todos una pandilla de vagos y maleantes, son gente que no encuentra dónde y cómo, y sobre todo si tienes la suerte de quedarte parado con 45 años, estás perdido. Pero si además eres joven y no encuentras empleo y vas a los 30 y tantos, es que ya tienes asegurada que no vas a tener en tu vida una pensión de vejez. Y estamos viviendo esta situación que son de angustia en nuestro pueblo. Y estos son terrenos en los que hay que trabajar, en los que la participación contra los condicionantes determinantes de la salud es una obligación moral de justicia de la ciudadanía. Y en esto cada uno desde donde pueda, como sepa, debe de intervenir para crear la conciencia solidaria y comunitaria de que hay que trabajar. El apoyo social es otro elemento fundamental. Muchas veces no tenemos capacidad, ni recursos, ni posibilidades de ayudar en el sentido eficaz de solución de problemas. Tengamos al menos capacidad humanitaria de apoyarnos y de echarnos una mano. Es decir, a veces empiezas a plantearte las cosas y el primer elemento de conciencia es precisamente el apoyo mutuo. El transporte es uno más, hay 1000 cosas que también están condicionando. Este es el autobús de Molina por las mañanas para ir a Murcia. Y bueno, el alimento, que es una cuestión política, antes he hablado sobre él y yo no voy a decir más nada. Bien, ahora voy a decir algo, una frase final de un proverbio chino. Si voy solo voy más rápido, si voy acompañado voy más lejos. La participación en todo y en concreto en la salud es un tema colectivo, comunitario, para que precisamente vayamos más lejos. Y ese es el reto, Ahora vamos a repartir unas hojas en las que hay unas preguntas en rojo. Por la parte de atrás lo que hay es un recordatorio de algunas cosas de las que he dicho y por la delante hay 3 casos concretos de participación de un grupo de la sociedad que son reales, están tomados de la vida real. No han funcionado igual los 3, quiero que los veamos y las preguntas que están en rojo sean un poco el tema de nuestro diálogo. Y para terminar vamos a añadir otra diapositiva que es la madre de muchos condicionantes en nuestra España actual. Es la madre de muchos condicionantes del momento que vivimos, que nos sirva de sonrisa triste para acabar esta exposición y que la voy a plantear precisamente porque vamos a resolverla como problema inmediato. Y es esta. Vamos a terminar con la corrupción en 2 días. La vamos a legalizar. Muchas gracias. Una vez que yo he leído los tres ejemplos y sobre todo las preguntas que a continuación haces para poder comentar, está claro que el tercero de ellos es el más efectivo porque es el de la participación que tú has dicho, que es esencial para que cualquier programa, cualquier proyecto, cualquier estrategia pueda seguir adelante. En el tercero participa no solamente el municipio, el Consejo de Salud y sobre todo que es una iniciación de los propios ciudadanos, que eso es lo más importante. Nosotros, yo como sanitario y los profesionales de la salud, tenemos un fallo, que siempre nos creemos que somos los técnicos que más sabemos y que tenemos siempre razón. Y eso no es verdad. Nosotros podemos saber más y tener razón, pero siempre cubriendo las necesidades del colectivo que es el que la demanda, porque está claro que si no hubiese gente que necesitase de nosotros, no habría sentido el que planificásemos todas estas estrategias y estos programas. Yo lo que me parece muy interesante es lo siguiente. En el tercer ejemplo participan varios organismos y además es iniciativa de los ciudadanos. Pero independientemente de que fuese iniciativa de los ciudadanos, yo lo que considero aquí importante, le doy valor a la iniciativa, pero lo que considero importante es que al participar varios organismos, pues al final ha fallado uno, pero la actividad se ha mantenido porque estaban los otros 2 para mantenerla y para continuarla. Eso es lo que para mí me da a entender que cuando se hace este tipo de educación para la salud debe ser una cosa en la que participen
aunque luego lo que es la participación de los contenidos y demás, pues sean los profesionales de la salud, pero que participen varios organismos que se impliquen y además ciudadanos, como en este caso. Eso es por lo que creo yo que en los demás ha fracasado y en este ha tenido continuidad. Yo ayer, que me parecía bien lo que tú dijiste, lo has vuelto a repetir, uno es responsable de sus acciones y es el primero que tiene que tener conciencia. Pero yo digo, porque tengo ya una edad y soy de aquí de Molina, a mí me asombra todavía mucho que cosas muy esenciales no haya todavía una conciencia social. Es decir, ¿por qué? Porque yo fui de las que fui muy poco a la escuela y después he tenido inquietud y he llegado a hacer una carrera universitaria. Pero es cierto que las mujeres de mi edad tuvieron muchos obstáculos y eso se arrastra. Y eso se arrastra en multitud de posturas ante tu persona y ante la sociedad. Yo acabo de terminar en el Centro de Salud de Antonio García un taller de relajación y todas las personas que han ido allí no saben ni con su cuerpo ni qué les pasa. Se sienten muy mal por estrés, por una serie de problemas y la más vieja que había allí era yo, ¿no? Y te asombras qué es lo que pasa. ¿Por qué tenemos esos muros? ¿A alguien no le interesa que tengamos cultura sobre nosotros y sobre lo que nos rodea? Porque yo no entiendo. Es decir, tenemos muchos medios de comunicación y tal, pero hay algo que no se rompe porque nos ha empobrecido. Hay un sistema que nos empobrece a la hora de ser libres, de opinar, porque todo lo que has dicho tú es que es verdad, si lo tuviéramos no pasarían los problemas que tenemos, pero que esta es la realidad, Juan Luis. Y tú mejor que nadie, por tu profesión y tu formación, lo sabes. Los obstáculos son tan grandes y cada día zancadillas que ni siquiera somos conscientes que nos las están poniendo y que las tenemos y que somos muy vulnerables, muy vulnerables. Por eso la gente, ¿cómo me voy a calentar la cabeza? Pues mira, voy a coger más cultura, ¿para qué? Pero eso ¿quién nos lo está diciendo? Eso está en el ambiente y viene con intención a que seamos incapaces, incultos, menos libres, y es muy fuerte. Yo creo que eso es tan fuerte que no nos deja avanzar y ir mejorando, ¿no? Y yo quería solo hacer un comentario. Por ejemplo, cuando a mí la primera vez oí hablar de Comisión Salud y Comunitaria, ese título no lo llegué a entender, porque yo tenía idea, primero, que las comisiones son para retrasar las cosas y que no se hagan. En las empresas, cuando dice vamos a crear una comisión, entonces es para retrasar la toma de decisiones y que se comparte, que como se ha creado una comisión, pues ahí están los responsables. Y eso no es. Entonces fue el primero. De salud me interesaba el tema. Ahora voy entendiendo más qué es la salud. Y luego estaba el otro tema que es comunitaria, y yo creía que estaba relacionado con la comunidad autónoma. Y entonces ya sentí un rechazo en principio por esas tres cosas. Ahora yo creo que esto que se está haciendo es muy positivo para que aclaremos el lenguaje, cuáles son los procedimientos, cuáles son los objetivos y realmente que se puedan cumplir los objetivos a través de los nuevos instrumentos que nos hemos dotado, como son el Estatuto de Participación Ciudadana, las juntas de zona que son territoriales, pero que esto le va a dar un impulso seguro a las demás asociaciones de las juntas de zona y, en definitiva, luego en la junta local, y que los presupuestos realmente, que sea el objetivo, uno de los objetivos, no todo, sino en el camino desarrollar una serie de cosas creativas que nos ayuden pues, para vivir con salud, de manera que es complicado, pero seguro que se puede conseguir. Gracias. Buenas tardes, soy Jerónimo. Yo soy profesor de secundaria y bueno, mi impresión es que lo que se ha hecho de aquí atrás ha sido siempre el programar actividades o fomentar cosas que en un determinado momento convenía o interesaba, pero que luego pues se ha dejado, ¿no? Hemos ido a echarnos la foto y bueno, y ahí se ha quedado todos los intereses que habían, ¿no? Yo creo que sería bueno
que se fomentaran las inquietudes de la sociedad, que se creyera en eso y que se pusieran los recursos que las instituciones pues tienen para que eso dure en el tiempo. Estoy hablando de educación, estoy hablando de sanidad, de cualquier tema que la ciudadanía necesita desarrollar. Un ejemplo, en mi centro fueron a desarrollar un programa europeo con fondos europeos y fueron a echarse la foto. Es decir, nos manipularon, llevaron a los críos para allí y para acá, con muy buenas intenciones, después de todo eso, pues iban un poco hablando de la huella ecológica, ¿no? Todo lo que se había generado, toda la contaminación que había creado, que había creado todos los movimientos en autobuses, el papel que se había gastado y todo esto. Bueno, decían que iban a plantar árboles, los alumnos iban a plantar árboles en sitios ecológicos. Nosotros dijimos, pues en los sotos del río, si pudiera ser, o en el centro educativo. Bueno, pues esa planta de árboles se quedó en nada. Al final ni trajeron árboles al colegio, ni siquiera se fue a plantar árboles fuera, ni nada de eso. Y viene al punto también del planteamiento que ha hecho Franmi, que de cualquier forma, aunque lo he preparado anteriormente a la intervención de Franmi, pero coincido con él. Me favor, porque si no, no voy a poder leerlo. Permitidme que lo voy a leer y más que nada lo que quiero hacer ver es la importancia que tiene de trabajar en conjunto. Todos sabemos que durante este año el Ayuntamiento de Molina y el movimiento vecinal estamos tratando de vivir en Molina la democracia participativa en todas las áreas de la ciudad, que tanto es como decir los determinantes de la salud, es exactamente igual, porque las mismas áreas que hay en la ciudad son los mismos determinantes de la salud. Tenemos que considerar esta jornada sobre la salud como una de las acciones formativas para la participación ciudadana dentro de este proceso participativo del municipio. Pero muchas veces las actitudes de todos, de unos y de otros, hacen que los planteamientos y los objetivos que nos habíamos marcado, pues que no cumplan realmente los objetivos que nos habíamos prometido. Me voy a permitir que hable sobre la participación, una reflexión muy breve. Cuando los pobres luchan contra los pobres, los ricos tienen los mejores motivos para alegrarse. No se trata únicamente de que la perspectiva de los que sufren firmen un pacto contra los culpables de su miseria y la pobreza. Existen razones mucho más banales para la alegría, razones específicas del nuevo carácter de la jerarquía global del poder y de los mercados. Como repetidas veces hemos oído, esa nueva jerarquía funciona mediante una estrategia de desvinculación que a su vez depende de la facilidad y velocidad con que los nuevos poderes globales sean capaces de movilizarse, desligándose de sus compromisos locales de cualquier pueblo, a su voluntad y sin previo aviso, dejando a los ciudadanos locales y a todos los que están detrás tumbados en la cuneta, con la abrumadora tarea de recomponer sus propios destrozos, acusándonos que nuestra situación es obra de nuestras propias luchas por el afán de ascender individualmente. Cada vez más de ser los causantes de esta estafa financiera social, se nos acusa de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. La libertad de movimiento de estas élites poderosas depende en muy gran medida de la incapacidad, la apatía o la falta de disposición de los ciudadanos y ciudadanas de comprometerse a participar y a actuar conjuntamente. Cuando más pulverizados estemos, cuando más débiles y divididos en unidades enfrentadas nos encontremos, tanto más nos dirigimos nosotros mismos y nuestra ira en la lucha contra el vecino de al lado, que consideramos más impotente y más débil para la participación. Pero ningún colectivo o comunidad será nunca lo suficientemente fuerte para evitar otro escamoteo y los próximos e imprevisibles recortes que sobre todo la progresiva exclusión social. Voy terminando. Todos somos interdependientes en este mundo nuestro, en rápido proceso de globalización, y debido a esta interdependencia, ninguno de nosotros puede ser dueño de su destino por sí solo. Los cometidos a los que nos enfrentamos no podemos abordarlos ni enfrentarnos individualmente.
Todo lo que nos separe y nos impulsa a mantener distancias mutuas, a trazar fronteras entre los vecinos de otros barrios o de otras calles, hace que el desempeño de estos cometidos sean más difíciles. Todos necesitamos tomar el control sobre las condiciones en las que luchamos con los desafíos de la vida, pero ese control solo puede lograrse colectivamente. El aspecto de la vida actual, la realidad de nuestras calles, hiela la sangre y destroza nuestros nervios. Mantiene a la gente lejos de los espacios públicos sin utilizar la propaganda. Los poderosos nos están disuadiendo a que busquemos espacios de tiempo para formarnos nuestras habilidades y el tiempo necesario para formarnos para la vida pública. La solución a los gravísimos desafíos a que nos enfrentamos es más democracia, mejor democracia, y ello exige participación activa y conocimiento profundo de la realidad. Es decir, actuar en virtud de nuestras propias reflexiones y nunca al dictado de nadie. Dirigir con gran sentido nuestra propia vida. Tener las alas sin lastre, sin adherencia, sin adicciones, para volar a contraviento, para plantear cada día, aún en el tiempo desapacible, semillas de futuro, para mejorar el porvenir, para procurarlo que sean menos sombríos. El proceso para la participación ciudadana debe ser desde personas libres y responsables, de todos los ciudadanos, no para unos cuantos, todos, porque todos los vecinos de esta forma no pareceremos impasibles, resignados, sometidos. No seremos espectadores, sino actores, no receptores adormecidos, distraídos y atemorizados, sino emisores. No permaneceremos silenciados ni silenciosos, y se expresarán con firmeza y perseveraremos, pero pacíficamente desde los puntos de vista. Yo pienso que en este momento, tú lo comentabas hace poco, Juan Luis, hay ahora mismo en Molina una cantidad de asociaciones, de ONG y de colectivos. Hace falta que seamos capaces de vivir en red, de que seamos capaces de no solamente mirar nuestro ombligo y de hacer cosas que de nuestra vocación y de nuestras necesidades puntuales, sino que nos unamos en problemas que son específicos de todos y son específicos del pueblo. Esta es la razón de que muchas veces la apatía, la pereza y el solamente mirar en nuestros asuntos particulares haga que en una reunión de esta clase, en una jornada de esta clase, que son tan importantes, pues que no hay la asistencia que debiera haber y que debiera beneficiarse de esta jornada. Nada más. En una sociedad en la que, como he dicho antes, las diferencias entre los que tienen y los que no tienen han aumentado, pero han aumentado muchos puntos, estamos por detrás de Grecia, en la distancia entre pobres y ricos. En Murcia estamos en un 36% de personas en el umbral de la pobreza. Hemos pasado del 28, el 29 al 36. Es decir, la situación no es inocente. Por tanto, los condicionantes que son reales. Por eso es muy difícil. Yo lo que pasa es que, por no morirme en la tristeza, me hago mías las palabras de Galeano, que decía: gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en sitios pequeños, pueden cambiar el mundo. Y esas cosas que revientan en momentos. Yo pienso, por ejemplo, en la Marea Blanca en Madrid, que ha conseguido algo que parecía imposible, doblegar. Es decir, y además por los caminos correctos de la justicia, que es la que ha descubierto, ha comprobado toda la denuncia que se ha hecho. Es decir, aquella privatización que se estaba haciendo de la sanidad. Es decir, es una lucha continuada. Por eso he dicho antes que muy importante es la permanencia, la constancia, la perdurabilidad de las acciones que cometemos. Y ya sabemos que tenemos pocas posibilidades, pocas capacidades, pero que estamos luchando contra gigantes muy grandes. Que no es el ayuntamiento de turno o que no es el empresario de turno, que es todo un sistema internacional mucho más importante. El Libro Blanco, hace ya muchísimos años, había hecho todo un plan de la educación, el Libro Blanco de la educación, había hecho toda una planificación de desmantelamiento de la educación pública. En fin, no quiero pasarme de rosca, pero quiero decir que todo eso que está diciendo ahora, que habéis dicho los demás y que ha dicho Pedro, es algo más que una circunstancia de pereza colectiva. No es verdad.
Estamos succionados por todo un planteamiento ideológico y económico muy potente, ¿eh? Y esto me parece importante destacar.